Hoy vamos a realizar una introducción a la situación de enunciación. La situación de enunciación constituye una categoría proveniente de la lingüística de la enunciación formulada por el lingüista francés Dominique Manguenot. Manguenot desarrolla algunos planteamientos teóricos de esta noción en libros como Análisis de textos de comunicación y en su diccionario de análisis del discurso. Yo los invito a que consulten estos textos para que puedan profundizar un poco más acerca de esta importante noción de la teoría de la enunciación. De igual modo vamos a abordar un artículo del profesor Manguenot que se publicó hace ya algunos años en una revista electrónica titulado Situación de enunciación o situación de comunicación. Es un texto que está disponible en la web y que de manera muy didáctica acerca a los lectores a esta importante categoría. Manguenot plantea que para abordar la situación de enunciación es preciso introducirnos en tres conceptos claves: el contexto, la situación de comunicación y la situación de enunciación. Manguenot va a plantear algunos fundamentos acerca de estas tres categorías para finalmente proponer su categoría importante de escena de enunciación. Bien. Sobre el contexto, Manguenot plantea que es una noción un tanto intuitiva y cómoda para analizar los elementos de producción del discurso. Recordemos que esta categoría proviene sobre todo de la lingüística anglosajona. Son los anglosajones los que hablan en términos de contexto para referirse a esas condiciones de producción de los discursos, sobre todo desde una perspectiva semántica y pragmática. Para Manguenot, entonces, es una noción que no permite, que no da cuenta de manera profunda, de manera sistemática de esos elementos en los que el discurso pues se produce, ¿no? De esos elementos de la producción del discurso. Sin embargo, es muy importante que antes de tener esta mirada acerca del contexto, podamos profundizar algunas otras perspectivas, leer algunos otros autores que también han contribuido de manera importante en la construcción de esta categoría. Por ejemplo, podríamos revisar los trabajos que en los últimos años ha hecho el profesor Van Dijk sobre la noción de contexto. Van Dijk publicó algunos libros en donde realiza una revisión conceptual de esta categoría. Específicamente me refiero a Sociedad y Discurso y Contexto. Entonces, quienes estén interesados en trabajar esa categoría en el marco del análisis del discurso, podrían también revisar estos textos de Van Dijk que son bastante interesantes. Bien, la siguiente categoría propuesta por Manguenot es la situación de comunicación. Bien, para Manguenot es una situación de discurso a la que el texto está indisolublemente ligado. Se considera esta situación desde el exterior, es decir, desde un punto de vista sociológico. Entonces, la situación de comunicación se considera desde el exterior del discurso. Es lo que hay afuera del discurso, no lo que hay adentro. Bien, entonces esta categoría junto con la categoría del contexto, según Manguenot, abordan esos elementos de producción un tanto separados, podríamos decirlo así, del discurso mismo. Bien. ¿Qué otras teorías pueden contribuir al análisis del acto comunicativo desde esa mirada externa de las condiciones de producción? Recordemos los planteamientos de Delhaims, del sociolingüista estadounidense.
Para Himes, describir y caracterizar los componentes de la interacción lingüística implica la aplicación de un modelo que él denominó Speaking. ¿Recuerdan el modelo Speaking de Himes? Muy útil para analizar ciertos elementos de la interacción lingüística. Entonces, Himes propone un modelo, como ya decía, denominado Speaking, que está conformado pues por unas categorías, ¿no? Recordemos esas categorías: la situación, los participantes, las finalidades, la secuencia de actos, la clave, los instrumentos, las normas y el género. Entonces, a través de estas categorías que conforman ese modelo que Himes llamó Speaking, un analista puede estudiar una interacción comunicativa, una interacción verbal. Bien.